Mi nombre es María del Rosario Godínez y Godínez. Soy asesora de la Coordinación General del Sistema de Estudios de Posgrado. En esta oportunidad voy a hacer un resumen del proceso de autoevaluación de programas de posgrado que tenemos establecido en el Sistema de Estudios de Posgrado. La autoevaluación de programas de posgrado en el Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos acá una definición de la Agencia Universitaria, Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, que dice que es el proceso a través del cual se recoge y se interpreta formal y sistemáticamente información pertinente sobre un programa. Se producen juicios de valor a partir de esa información y se toman decisiones conducentes a mantener, proyectar, mejorar, revisar, ajustar, reformar o eliminar elementos del programa o de su totalidad. Esta es una de las definiciones más completas que me pareció interesante poder compartirla. Muy bien. Cuando nosotros estamos o queremos realizar una autoevaluación, salen una serie de interrogantes que debemos de irnos respondiendo y que nos sirven de base para poder hacer este proceso. Como por ejemplo, ¿por qué se va a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cómo se va a realizar esta evaluación? ¿Cuándo se debe evaluar? ¿Cuánto tiempo lleva el proceso? ¿Y quiénes son los responsables? Quizá dentro del proceso pues vamos a encontrar otras interrogantes, pero como mínimo debemos de plantearnos estas interrogantes cuando nosotros decidamos hacer una autoevaluación de los programas de posgrado en nuestras unidades académicas. ¿Cuáles son los propósitos que debemos de tomar en cuenta para poder realizar este proceso? Primero, realizar una reflexión colectiva y autocrítica del programa y conocer cómo está la situación actual de este programa que estamos ejecutando. Proporcionar evidencias válidas y confiables para fundamentar la toma de decisiones. Recordemos que los resultados de este proceso nos van a ayudar a tomar decisiones en las siguientes ejecuciones de los programas de posgrado. Promover la mejora permanente en los programas, ¿sí? Ese es uno de nuestros objetivos, hacer autoevaluación con fines de mejora. Otro de los propósitos que tenemos que tomar en cuenta es la rendición de cuentas a nuestras autoridades, a nuestra institución, incluso a nuestros estudiantes. Dentro de los beneficios de realizar una autoevaluación podemos mencionar los siguientes. Pueden haber mucho más, pero nos vamos a enfocar en lo que se refiere a evaluación de programas de posgrado. Crear una cultura continua de autoevaluación o autorregulación, ¿sí? Eso tenemos que aprender a vivir con realizar evaluaciones permanentes de la ejecución de nuestros programas de posgrado. Mejorar la calidad, pertinencia y la eficiencia de estos programas. Fortalecer la comunidad académica mediante participación colectiva de los actores y también favorece un mayor conocimiento y apropiación de la misión y del proyecto institucional. Entonces, conocemos mucho más cómo está nuestro programa, qué estamos haciendo. Luego también podemos mencionar que uno de los beneficios es que favorece la capacidad de cambio y el planteamiento de planes de desarrollo y acciones. Incentiva la renovación de currículos más pertinentes, fortalece los sistemas de información institucional, genera una relación con graduados y orienta las decisiones internas y externas que se vayan tomando. ¿Cuáles son los principios de autoevaluación? Los principios que nosotros tomamos en cuenta es la participación. Este proceso no es solo de una, dos o tres personas. Es un proceso que conlleva la participación de todos los involucrados desde que se ha gestado el programa hasta que existan graduados en el mismo.
Entonces es un proceso muy dinámico y muy participativo. Luego tenemos el consenso. ¿Por qué razón? Nosotros al final debemos de presentar un informe de autoevaluación y para llegar a ese informe tenemos que ver cómo hemos hecho el proceso, cómo están nuestros resultados, ver esos resultados, consensuar, discutir para llegar a ese informe que podemos presentar a nuestras autoridades en primer lugar. Bien, ¿qué condiciones debemos de tomar en cuenta cuando queremos realizar un proceso de autoevaluación? Primero, el compromiso de las autoridades. Es importante que las autoridades se vinculen en este proceso y conozcan del mismo para poder apoyar en todo momento a que este proceso se lleve a cabo, ¿sí? Cuando hablamos de autoridades, no solo va a ser el coordinador de un posgrado, el director de escuela o departamento, sino también las autoridades, dígase decanos, directores de centros y escuelas, para que sea un compromiso institucional y el apoyo de cada uno de ellos en todo el proceso que conlleva esta autoevaluación. Debe de haber una viabilidad técnica y financiera, claridad de la meta, que realmente es lo que queremos hacer, una sensibilización y capacitación y una generación de clima de confianza, porque como les decía, hay muchos involucrados en donde todos vamos a participar, entonces se necesita generar un clima de confianza. ¿Cuáles son las características de un proceso? Pues tenemos que es un proceso continuo, no se hace una única vez, ¿sí? Sino se va a hacer según las necesidades del programa y cómo va evolucionando este programa. Es un proceso ordenado, se hace por fases, tiene su metodología establecida para poder realizarlo. Es un proceso confiable, si se hace como está establecido, llega a ser un proceso confiable. Es un proceso reflexivo porque nos ayuda a conocer cómo estamos internamente, cómo estamos ejecutando nuestro programa y nos da elementos para poder hacer reflexiones de acuerdo a lo que estamos haciendo. Es un proceso flexible, aunque sea un proceso largo, es flexible y nos ayuda a autorregularnos. ¿Qué factores son esenciales y que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar esta autoevaluación? Algunos documentos pues le dan cierto tipo de nombres a estos factores, otros los llaman categorías, pero tenemos que tener como mínimo estos que aparecen acá, como es el desarrollo curricular del programa que nosotros querramos evaluar, todo lo que va relacionado a la gestión académica, estudiantes, recursos materiales, físicos y financieros que estemos utilizando, todos los profesores y personal de apoyo y la investigación. Mínimo son estos factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer una autoevaluación. ¿Qué criterios son importantes que tengamos claro cuando realicemos este proceso? Criterios de pertinencia, impacto, equidad, coherencia, eficacia y eficiencia. Dentro de estas categorías que vamos a realizar, las tomamos las 8 categorías que estamos tomando como base y que nos da la guía de autoevaluación de programas de posgrado de ACAP, que en el 2010 el Consejo Directivo del CEP decidió que tomáramos como base esta guía. Dentro de las categorías que esta guía incluye, tenemos las siguientes. La categoría es una unidad de análisis que permite la valoración del programa de posgrado. Entonces tenemos categoría estudiantes, graduados, profesores, procesos formativos, investigación e innovación, gestión académica y administrativa, la vinculación y la internacionalización.
Estas son 8 categorías que vamos a tomar en cuenta cuando nosotros estamos realizando el proceso de autoevaluación. Cada una de las categorías anteriormente mencionadas está conformada por su componente y sus respectivos indicadores. El componente son las prácticas o atributos deseables de carácter propositivo que las categorías deben cumplir. El indicador, como les mencionaba, constituyen los atributos o evidencias que aportan información sobre la situación del programa en relación con el componente determinado en cada categoría. Entonces nosotros para evaluar tenemos las 8 categorías, sus diferentes componentes y para cada uno de esos sus indicadores. También tenemos que tomar en cuenta que para hacer esta autoevaluación debemos de indicar quiénes van a ser nuestros informantes, a quienes nosotros tenemos que entrevistar, pasar encuestas, hacer grupos focales, etc. Ya determinamos nosotros a lo interno qué metodología podemos utilizar de acuerdo a nuestros recursos para poder llegar a unos resultados lo más objetivos posibles. Dentro de nuestros informantes tenemos estudiantes. Los estudiantes son los que están activos dentro de un programa, ¿sí? Y que están legalmente inscritos, oficialmente inscritos en el Departamento de Registro y Estadística. El profesor es un profesor que está trabajando actualmente en una corte o que el año pasado fue profesor de algún curso en esta corte o en cortes pasadas y que pueda apoyarnos en este proceso. Luego tenemos la autoridad, que la autoridad, como les decía anteriormente, nos referimos a directores, coordinadores, docentes, parte del personal administrativo que nos apoya en la ejecución de la ejecución de los programas de posgrado. Luego tenemos que tener al graduado, por eso que es una condición importante que la autoevaluación se hace sí y solo sí cuando ya hay graduados de este programa, y al empleador. El empleador puede ser la misma universidad o pueden ser instituciones de educación superior, instituciones públicas o privadas en donde nuestro graduado está trabajando en este momento. ¿Cuál es el proceso que nosotros tenemos que realizar? Primeramente, hay que hacer una sensibilización. Esta sensibilización inicia desde el momento que nosotros como Coordinación General estamos dando la información hacia ustedes. Estamos sensibilizando para poder hacer esta autoevaluación. Los responsables de la sensibilización van a ser los responsables que el programa nombre para hacer este proceso. Tienen que ser 3, 4 o 5 personas de acuerdo a la cantidad de recursos con que cuentan, pero sí hay que definir bien desde el inicio para que este proceso sea lo mejor posible. Entonces es una comisión que se nombra para empezar con todo esto. Se hace una sensibilización a todos nuestros actores, a todos nuestros involucrados, desde dentro de la escuela o departamento, a todos los que han tenido que ver en la ejecución del programa, docentes, graduados, personal administrativo, para que ellos vean qué es lo que estamos haciendo, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestros objetivos y en qué van a ellos a apoyarnos en este proceso. Luego ya nosotros empezamos con la preparación de instrumentos, revisión de documentos, todos los documentos que se hayan generado desde que empezamos a promocionar nuestro programa hasta que ya hay una corte. Seguidamente ya vamos con la ejecución, ya empezamos a revisar documentos, a pasar encuestas, a hacer entrevistas, a hacer grupos focales, todo lo que hayamos decidido para poder hacer la ejecución. Luego nos vienen todos los resultados, ya nosotros hacemos una síntesis evaluativa global o por categoría de cada uno
de los aspectos que hemos evaluado en el programa de posgrado. Y esta síntesis nos lleva, es base para hacer una propuesta de un plan de mejora. Tenemos que tener en cuenta que el plan de mejora se va a enfocar en las debilidades que hemos encontrado en todo el proceso de la ejecución de un programa de posgrado. Hay que tener en cuenta esto porque a veces aparece un plan de mejora con todas las categorías y perdemos de vista que tenemos que enfocarnos en nuestras debilidades. Bien, nos piden un informe final, tenemos que hacer ese informe final que se compone de dos aspectos importantes. Como les decía, la revisión documental y los resultados provenientes de los informantes, ¿sí? Una revisión documental es todo desde que tenemos el programa sellado, foliado, aprobado oficialmente y todo de lo que ahí genere. Trifoliares, procedimientos, normativas, reglamentos. Hemos utilizado en algún momento o pedido a nuestros estudiantes hojas de vida, entrevistas, llenar formularios, actas de estudios, programas de cursos, etc. Todo lo que lleve la ejecución de este programa y luego lo que nos han dicho nuestros informantes por medio de encuestas, por medio de entrevistas, por medio de grupos focales, etc. Entonces, nosotros tenemos que ver el resultado de estos dos componentes para llegar a nuestro informe final. Por eso es de que deben de existir personas responsables que van a guiar todo este proceso para llegar a un informe final y un plan de mejora que va incluido dentro del informe final. No es un informe separado. Muy bien, acá presentamos cómo están compuestas ciertas categorías. No vamos a detallar cada una de las 8 categorías, sino únicamente vamos a tener unos ejemplos muy puntuales. En este caso tenemos la categoría estudiantes, que se compone de 4 componentes, ¿sí? Los grandes componentes es selección, admisión, permanencia y graduación de los estudiantes. Entonces, si se ven, ahí se cierra todo el círculo, desde que seleccionamos hasta que graduamos. Luego, la orientación académica y la nivelación de los estudiantes. En cada uno de los programas debemos tener claro si hacemos una orientación o si tenemos procesos de nivelación cuando los estudiantes vemos que no tienen un rendimiento adecuado. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos planteado o no lo tenemos planteado? Luego tenemos la gestión, asignación de incentivos y de becas a estudiantes. Es otro componente importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Quizá en nuestros programas de posgrado el hecho de ser parcial o totalmente autofinanciables, este rubro nos queda un poquito corto, pero no quiere decir que no podamos gestionar, hacer algún tipo de gestión a entes nacionales, internacionales, cooperantes para poder tener becas para nuestros estudiantes de posgrado. Y el otro gran componente es las políticas y normativas reguladores para el mejoramiento académico. Estos son los 4 componentes que nosotros vamos a analizar si estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, qué está pasando en eso. Para cada uno de estos componentes hay ciertos indicadores, ¿sí? Y estos indicadores nos van a servir para realizar nuestras entrevistas, nuestras encuestas, nuestros grupos focales y poder llegar a evaluar este componente. Y al final ya nosotros tenemos una evaluación cuantitativa de esta categoría estudiantes. Entonces, por ejemplo, para la selección, admisión, permanencia y graduación tenemos tanto las normativas de selección, las normativas de admisión, la permanencia y la divulgación. ¿Se divulgan las normas o solo las conocemos internamente? Entonces nosotros tenemos que ver si estos indicadores se cumplen para ese componente. Nosotros podemos ver si se cumplen, si están internamente escritas, si tenemos esos documentos dentro de nuestros programas de posgrado y luego ver si se divulgan esas normas. Entonces nosotros al momento de estar entrevistando, pasar encuestas o formularios,
los estudiantes, los docentes, los graduados o los que estén involucrados tienen que responder si esas normas se divulgan, si las conocen, si no las conocen, si las aplican. Entonces, como ven, nosotros podemos tener la primera parte documentada, pero no llega a quien debe saber esa norma. Entonces, ahí es donde ya nosotros podemos decir, nos falta crear esta normativa. Tenemos de selección, pero no de admisión, no tenemos de permanencia, sí tenemos de graduación, ¿es necesario o no es necesario? Entonces, conforme nosotros vamos viendo esos resultados, ya se va planteando casi automáticamente cuál va a ser nuestro plan de mejora, ¿sí? Luego tenemos la orientación académica y la nivelación de los estudiantes. ¿Qué acciones se desarrollan para orientar y nivelar a los estudiantes? O no hacemos nada. Otro de los indicadores para la gestión de becas es: ¿existen políticas y disposiciones normativas que regulen la asignación y gestión de becas, ya sea para estudiar, para investigación, para pasantías, etcétera? Entonces, este es uno de los componentes que los tenemos muy débil, pero que nosotros podemos empezar con escribir políticas o disponer normativas para poder gestionar este tipo de becas. Y luego, para el último componente, siempre vamos en relación a que si se establecen políticas y directrices que regulen el mejoramiento académico y la eficiencia terminal. Normalmente terminan cerrando pensum varios estudiantes, pero no hay un seguimiento, no hay un acompañamiento y la graduación se ve muy baja. No hay una eficiencia terminal del 80-90% como nos gustaría en todos los programas de posgrado. Entonces, como vemos, nosotros tenemos que desglosar este indicador en preguntas, cómo vamos a saber qué es lo que nuestros informantes saben acerca de cada uno de estos indicadores para llegar a los componentes y evaluar las categorías. Este es otro ejemplo también que me parece muy importante, que es el proceso formativo, que nosotros lo conocemos más como el plan de estudios, ¿sí? Este es el gran componente, el plan de estudios. El proceso formativo tiene otros componentes, pero acá les presento el plan de estudios y el indicador nos dice: se fundamenta este plan en las necesidades y en las demandas en el desarrollo del país. ¿Es congruente nuestro plan de estudios con la misión y visión de la institución? Los programas de posgrado se diseñan y se actualizan tomando como base el plan, ¿sí? Normalmente, cuando nos referimos a estos programas, nos estamos refiriendo a los programas de los cursos que se dan dentro del plan de estudio de un programa de posgrado. Entonces, ¿se toma en cuenta este plan o los programas se hacen de acuerdo a lo que el docente decide? También tenemos que si se desarrollan mecanismos de seguimiento y retroalimentación para mejorar el plan. ¿Se ha hecho algo? ¿No se ha actualizado? ¿No se ha revisado? ¿Qué es lo que se ha hecho al respecto? Luego, también hay que tomar en cuenta si los programas de cursos contemplan los datos generales de ese curso, la descripción del curso, se plantean objetivos, está detallada la metodología, cómo se va a realizar la evaluación, etcétera, para cada uno de los cursos, o queda a criterio libre de los docentes responsables. Entonces tenemos un formato o no se tiene, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Y por último, si existe registro de las acciones y del resultado del seguimiento y de la actualización de ese plan. Porque a veces nosotros decimos sí, hacemos una actualización, sí, hacemos ciertas cosas, pero no está registrado, no está sistematizado. Entonces, eso no existe. Para un proceso de actualización es importante sistematizar todo lo que hemos realizado en esa corte, ya sea documentos electrónicos o documentos en físico. Esto es, en resumen, lo que debemos de tomar en cuenta para hacer un proceso
de autoevaluación. Gracias.